Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, saludo con muchísimo gusto a Denis Dresser, a Lorenzo Meyer y a Sergio Aguayo. Lorenzo, buenos días y bienvenido. Buenos días al doctor Meyer, gracias a Sergio Aguayo y a Denis. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa donde hay muchos temas, pero me gustaría una revisión, si les parece bien, de lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos a partir o a raíz de ese atentado en El Paso. Bueno, ya hemos visto muchas cosas, entre otras que el joven asesino, bueno, pues ya declaró formalmente que sí, que su intención era matar mexicanos y ya no dijo latinos, ya no dijo centroamericanos, ya no dijo cosas generales, sino se dijo directamente que su intención era matar mexicanos. Eso relacionado también con la respuesta que México está dando, tratando de construir de desarrollar un asunto judicial en donde la Fiscalía General de la República junto con la Cancillería, bueno, pues están solicitándole a Estados Unidos información del caso de este muchacho y otras informaciones que pudiera tener para identificar si hay otros individuos u organizaciones racistas y supremacistas en Estados Unidos que pudieran poner en riesgo precisamente pues a los mexicanos allá. Estamos pues frente a un tema, Denise, que involucra varias cosas. Ciertamente existe un riesgo real para los mexicanos cuando vemos un evento de esta naturaleza trágico. ¿Cuántos más como este podrían estar dispuestos a hacer algo así? Pues con un discurso, con un clima que ha alimentado notablemente el presidente Donald Trump. En primer lugar, me parece aplaudible la reacción de la Cancillería mexicana. Fue una reacción rápida, contundente y además se enfocó en llamar a lo ocurrido terrorismo doméstico. Un término que Donald Trump ha intentado eludir, que los propios republicanos han rechazado, porque no quieren hablar de el gran tema que está alterando las coordenadas de la política estadounidense y en el mundo, que es el supremacismo blanco, y cómo ese supremacismo blanco está orientado a denostar, agredir a minorías étnicas, en este caso específicamente a mexicanos. Y creo que es importante resaltar que las palabras presidenciales importan. Este hombre tenía en su casa había armado con armas la palabra Trump. Al mismo tiempo que fue a Walmart, subió a las redes un manifiesto en el cual reiteraba muchas de las posiciones que el presidente estadounidense ha asumido a lo largo de su presidencia. Posiciones en las cuales Trump ha hablado de los mexicanos como criminales, como violadores, y se ha referido una y otra vez a la inmigración mexicana como una invasión. El hombre que mata a 20 personas en Walmart usa repetidamente la palabra invasión. Y vemos cómo el presidente estadounidense, vía su cuenta de Twitter, ha identificado enemigos de manera reiterada y luego un seguidor suyo los asesina. Y creo que hay lecciones importantes que aprender sobre lo ocurrido en El Paso, que van más allá de el acceso fácil a las armas, que es muy distintivo del sistema político estadounidense. Creo que hay que centrarnos también en cómo las palabras contribuyen al racismo, a la discriminación, a la criminalización étnica. Sí hay que criticar a Trump por las implicaciones de su retórica rabiosa, y cómo esa retórica rabiosa crea contextos poco, anticivilizatorios, crea enormes divisiones sociales, políticas, raciales,
que incluso se vieron reflejadas en la mala acogida que tuvo el presidente en El Paso cuando fue, intentando reunirse con las víctimas en los hospitales que no lo quisieron ver, porque El Paso y Ciudad Juárez han sido ciudades hermanas, son ciudades en las cuales hay un sentido de comunidad, donde no ha habido un sentimiento antimexicano presente, visible, al contrario, y creo que hemos visto incluso en las declaraciones del sheriff del Paso y de los políticos en ambas zonas fronterizas, un llamado a la solidaridad y una crítica, creo que implícita e incluso explícita, a la manera en la cual las palabras de Donald Trump, cómo las escupe y cómo quienes lo siguen las reproducen. Lo que él disemina en las redes y lo que después se reproduce en las calles, en las escuelas, en el propio Walmart. Y creo que nosotros también debemos aprender lecciones que trascienden el evento sobre el uso de las palabras y cómo construyen democracia o contribuyen a minarla. Pues ahí está el tema, Sergio Aguayo. Estamos en la revisión de lo que ocurrió en El Paso, de los primeros momentos del discurso, incluso de Trump, donde dice no al racismo, no a la supremacía blanca. Por primera vez lo frasea de esta manera, pero también acto seguido lo que vino fue redadas masivas. Hay una situación muy compleja porque por un lado está el shock que causa estos tiroteos en Dayton y en El Paso, pero también el temor que se ha sembrado en Estados Unidos por las redadas masivas. Lo de Mississippi fue tremendo y ha dejado instalado el miedo en millones de personas que están indocumentadas, que temen que vayan por ellos en sus centros de trabajo, que es parte de lo que ha ocurrido de esos 600, si no me equivoco, 89 que fueron detenidos de esta manera en esas redadas masivas. Bueno, pues una parte importante eran mexicanos y entonces tenemos, por un lado, el tiroteo en contra de mexicanos en El Paso. Por otro lado, las redadas masivas en contra de personas dentro de las cuales están mexicanos. Tenemos también el mensaje, el memorándum del viernes de Donald Trump de si en un año México no da resultados en materia de combate al narcotráfico, habrá consecuencias para México. Vaya asunto, Sergio, ¿cómo lo ves? Mira, Carmen, es evidente que ¿se escucha bien? Perfectamente. Muy bien. Mira, me da la impresión que la estrategia del gobierno del presidente se está agotando, porque no toma en cuenta la variable más impredecible, que es lo que está pasando en el mundo y en la región, es decir, el auge del odio, la xenofobia, el rechazo a los extranjeros, y si a eso sumamos, esta corriente mundial ya es bastante disruptiva de lo que de las estructuras más convencionales. Si le agregamos el peso de lo que está haciendo el presidente Donald Trump, que es totalmente predecible e impredecible, porque ya sabemos que va a utilizar de una manera deshonesta, desinhibida, la verdad para imputar acusaciones a quienes considera los enemigos de interés nacional o personal. Eso ya lo sabemos. Lo que ignoramos es el momento en el cual va a desenfundar. Hoy ando con temas lingüísticos, no sé qué me pasa, pero en fin, desenfundar. Sí, aquí hay un problema con la línea. Si quieres, Sergio, te propongo una cosa, porque también tenemos un poco de problema con la comunicación, parece un poco intermitente. Déjame colgarte y volver a marcarte en 30 segundos. Conectamos de nuevo con Skype para seguir de cerca lo que está analizando Sergio Aguayo sobre este conjunto de cosas, Lorenzo. Estamos, sí, con esta mezcla de cosas que tiene que ver con las redadas masivas, que tiene que ver con el propio impacto y las investigaciones sobre el tema de lo que ocurrió en Texas, la postura de México sobre
la postura de México sobre crear un caso judicial por terrorismo interno. No queda claro si lo que dice el viernes el gobierno estadounidense pues es en respuesta a esa postura. Eventualmente podríamos también analizar ese ángulo de si está respondiendo Estados Unidos como podríamos imaginar con un memorándum después de que la Cancillería dice vamos a armar un caso judicial por terrorismo interno. En fin, el cóctel es fuerte como siempre. Lorenzo. Sí, Carmen, el cóctel, vaya que sí, es fuerte y es histórico. La idea central de Trump y de Crucius, el que hizo el atentado, llevó a cabo el atentado en El Paso, es que hay una invasión. Bueno, la idea de la invasión es problemática para ellos y para nosotros. En realidad, si nos ponemos muy estrictos, Texas no era ni de ellos ni de nosotros, sino era de un agrupamiento de pueblos originales, que eran más de 20 los que estaban habitando Texas, básicamente nómadas, pero muy identificables y como civilización se les puede llamar naciones indígenas. Ahí es donde llega el Imperio Español, muy poquito, apenas tenía fuerzas para llegar a Texas, pero en fin, llega y pone los franciscanos, luego llega la autoridad civil para detener a los franceses que querían entrar a Texas y luego expandirse. Finalmente los novohispanos se establecen en Texas y reclaman la soberanía de Texas. Entonces son los soberanos, digamos, del mundo occidental que primero se ponen en ese lugar. Luego van a llegar los norteamericanos y los norteamericanos van a llegar en dos carriles. Las autoridades novohispanas sabían que tenían un problema en la frontera con Estados Unidos, que había que resolver, pero no podían hacerlo por la vía militar porque no tenían suficientes fuerzas. Entonces idearon otro plan que finalmente no resultó, pero fue el poblar Texas con migrantes a los cuales se les abrían las puertas, se les daban tierras, se les daban facilidades a cambio de su lealtad a la Nueva España y luego a la República Mexicana. La idea era conseguir migrantes que fueran católicos, porque era la única manera de tener una liga entre recién llegados europeos y la parte medular de México, que llevaba ya siglos de estar dominada por España y, dentro de ese marco, por una religión católica. El esfuerzo fracasó. Llegaron, sí, colonos, pero rápidamente fue claro que no eran católicos, que tenían su propia idea del mundo y que no se iban a incorporar ni a mezclar con los mexicanos. Y además entraron otro montón de migrantes ya sin autorización. Allí fue una invasión anglo y acabó por ahogar a la presencia mexicana, que para los 1820 eran menos de 4,000 mexicanos ahí. No eran gran cosa, pero en fin, eran los que estaban ahí. Así que Estados Unidos tiene una presencia vía norteamericanos que violaron el acuerdo inicial con la Nueva España y luego con México de traer católicos, y además trajeron esclavos cuando ya México no aceptaba la esclavitud. Violaron la ley varias veces
y luego los que llegaron sin permiso. Así que de invasiones nadie puede tirar la primera piedra porque está libre de culpa. De la parte novohispana y mexicana fueron a tomar una tierra que era de pueblos originarios a los cuales no se les daba mayor importancia. Se les veía como salvajes, nómadas que había que meter en cintura, poniéndolos en pueblos. Esa era la posición de la Nueva España y luego de México, o de la parte más dura norteamericana, era simplemente desaparecerlos. Luego, claro, la independencia de Texas, la guerra con Estados Unidos, hizo que la mayoría fuera norteamericana, pero los mexicanos ya estaban ahí cuando llegaron los norteamericanos. Así que la idea de invasión tiene sus problemas históricos. ¿Quién invadió a quién primero? Claro que eso no les interesa discutirlo, y lo que se ve ahora es que hay una comunidad de origen latino, pero básicamente mexicano en el caso de El Paso. El 80 y tantos % de los habitantes del Paso o nacieron en México o tienen raíces mexicanas por sus padres o por sus abuelos. Sí, es una zona muy mexicana. Y a eso es a lo que le temen personas como quien llevó a cabo la matanza, o Trump, o muchos otros norteamericanos. Y quitar esa idea, deshacer esa idea que tiene un contenido racial y de discriminación racial, yo creo que va a tomar mucho tiempo, Carmen, porque cuando Obama llegó a la presidencia, pensé, y no creo ser el único, pensamos muchos, ya Estados Unidos está superando esa característica histórica de ser una sociedad con rasgos muy racistas, pero ahora nos damos cuenta que no. La constante en Trump es acusar a Obama de todo lo que está mal en Estados Unidos, además de sostener por un tiempo, ahora ya no lo hace, de que Obama ni siquiera era norteamericano. O sea, la actitud contra Obama no la entiendo por Obama personalmente, sino por algo más profundo, porque un afroamericano llegó a la Casa Blanca. Eso es lo que les molesta, no Obama en lo personal, que como abogado, como intelectual, como actor social durante un tiempo, como presidente, creo que tuvo una actuación muy positiva que es para enorgullecer a Estados Unidos. Pero no se trata de eso, se trata del tema racial. Y ahí el problema es muy profundo, porque yo no sé cuándo se puede superar. No tengo idea si después de que la guerra civil norteamericana ya pasó en el siglo XIX, en los 1860s, y el sur norteamericano sigue teniendo un profundo elemento cultural racial. ¿Cuándo se va a poder superar eso? Es que ¿se puede superar? No se puede. Es una incógnita. Y México tiene, no lo puede evitar, que vivir con un vecino que tiene esa característica de una parte de su población importante de discriminar. Así que en buen problema estamos, Carmen. No nos podemos cambiar, ni podemos tener confianza en el corto plazo de que la actitud de una parte sustantiva de la sociedad mexicana vaya a cambiar. ¿Qué dices, Sergio, para retomar el hilo de lo que estabas planteando sobre el tema? Y sonido de teléfono celular. Lo que argumentaba
doy los antecedentes que la política del presidente López Obrador está llegando a su límite por dos razones principalmente, porque no están pudiendo reaccionar a la ofensiva ultraderechista que recorre al mundo. Estas tesis del gran reemplazo que ya mencionaba Lorenzo, lo paradójico en este caso es que Morena y el presidente tienen como aliados al interior de México a esa ultraderecha, a quienes están haciendo concesiones. Creo que se están equivocando, pero es otro asunto. Por lo pronto, no hay una reacción discursiva, ideológica, programática al tema de la ultraderecha. Tampoco les está funcionando la fórmula que encontraron para frenar la agresividad de Trump. Ya sabemos, es bastante predecible que el presidente de los Estados Unidos es un racista, es un xenófobo que utiliza la información de una manera totalmente deshonesta cuando cree que así le conviene a los intereses de Estados Unidos o a los propios. Lo que ha hecho México es ignorar el insulto, suponiendo que de esa manera va a desaparecer, y lo que estamos viendo es que lo único que ha hecho es hacer más errático e imposible de predecir el momento en el cual el presidente Trump saca el revólver de los tweets y empieza a fundirnos por males reales o inventados. Pues ahí está un panorama complejo sin duda, y bueno, pues seguiremos de cerca lo que venga después de el anuncio del gobierno mexicano de proceder legalmente respecto al tema de terrorismo interno y todas sus implicaciones.